Entramos a la segunda parte entonces. Ya les mostré algunos ejemplos de formas de abordar el espacio de la arqueología, que como les decía están, para mí son absolutamente compatibles con los conceptos y postulados que venimos viendo. No hace falta que lo sepan, que los puedan aplicar, pero sí está bueno que puedan ver o ilustrarse de qué forma se toman ciertos atributos para luego efectuar una interpretación. En torno a lo que tiene que ver con la interpretación, quería destacar o recordar esto. El contexto de reconocimiento del investigador o investigadora no es el mismo contexto de reconocimiento del objeto cuando operaba en determinada cultura, en determinado tiempo, en determinado contexto social, ¿sí? Por supuesto que este objeto sigue viviendo y tiene su propia biografía, digamos, pero es importante recordar esto al momento de interpretar cuestiones que tienen que ver con el espacio, ¿sí? Con las prácticas de espacialidad antiguas. En este sentido, les traje una reflexión que hace Le Breton, que él trabaja con la antropología de los sentidos. Él dice: la vista no es en absoluto un mecanismo de registro, sino una actividad. Toda visión es interpretación. No vemos formas, estructuras geométricas o volúmenes, sino significados, esquemas visuales, es decir, rostros, hombres, mujeres, niños, nubes, árboles, animales. Es decir, siempre hay un método para orientar el ángulo de la mirada. En este sentido, la vista filtra en la multiplicidad de lo visual líneas de orientación que vuelven pensable el mundo. Bien, entonces, estuvimos viendo una aproximación que no se dedica únicamente a la vista, sino a los demás sentidos, a los aspectos de la circulación, a los aspectos de estructuración del espacio, las cuestiones del poder y demás. Pero tómese a modo metafórico, si se quiere, esta idea de que hay una cuestión de interpretativa, ¿no? Interpretativa que permite interactuar con un determinado espacio, entenderlo, estructurarlo, utilizarlo, reutilizarlo y demás, ¿sí? Por eso diferenciamos espacio y de espacialidad, y cuando hablamos de espacialidad estamos hablando de la presencia de códigos espaciales con sus paradigmas y con sus reglas, ¿no? Estos códigos espaciales están fuertemente vinculados con los mundos semióticos posibles. Entonces, cuando abordamos el estudio del espacio, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de extrapolar sin querer algunas concepciones que nosotros tenemos culturalmente adquiridas, que no necesariamente fueron así, de la misma manera, en otros contextos sociales, ¿sí? Para eso, un elemento que a mí me parece, una herramienta que a mí me parece muy útil, es la de marcas espaciales. Las marcas espaciales te permiten saber a vos, entre otras cosas, por supuesto, quiénes participan en una determinada situación, qué estímulos sensoriales prevalecen, qué rasgos del entorno tienen atributos como destacables y cuáles son las modalidades de interacción que se dan en estos espacios, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, esta es una foto del Machu Picchu, en Perú. Por supuesto que en el mundo andino la percepción de la naturaleza tiene que ver con los ciclos de la vida, y sería muy difícil separarla de eso, digamos, y considerar que todo es materia inerte. Pero en este caso,
yo les preguntaría a ustedes, ¿qué forma tendrían ustedes de decirme, o cómo podría decir yo que alguna de estas montañas tuvo un significado particular para esta cultura? Bueno, acá les traigo un ejemplo de una marca espacial. Esta es una roca, lo que le llaman la roca sagrada, que está en el Machu Picchu, que fíjense la relación icónica que tiene con esta montaña de aquí. Tiene una relación icónica porque tiene la misma forma, pero al mismo tiempo tiene una relación indicial. ¿Por qué tiene una relación indicial? Porque me está indicando algo sobre esta montaña. Primero, que está ahí y que es relevante. Quizá no lleguemos a saber cuál era el contenido de ese significado, digamos, los interpretantes asociados, o no todos quizá, pero esta roca sagrada puede estar cumpliendo la función de un marcador espacial, ¿sí? Otro ejemplo de marcadores espaciales que ya van a ver con más detalle y que no vamos a tratar por esa misma razón en este caso, en esta clase, tiene que ver, por ejemplo, con las apachetas. Las apachetas son fuertes marcadores espaciales que indican puntos cruciales en un determinado camino, que están justamente indicando algo de ese lugar, ¿sí? Entonces, las marcas espaciales son indicadores que, muy entre comillas, dicen algo sobre la dimensión espacial de las prácticas sociales, ¿sí? Bien, acá les quiero destacar que la arquitectura puede abordarse desde la semiótica peirciana, tanto a nivel de qué significa un determinado recinto como cómo significa. Cuando digo qué significa, por supuesto que como arqueólogos tenemos muchas limitaciones para acceder a los universos significativos del pasado. Pero esas significaciones no restringen, pero esas dificultades no restringen el acceso al conocimiento. Porque si no, bueno, de otra manera, no sería posible nuestra profesión. Pero bien, si nosotros tomamos la postura, la máxima pragmática de Peirce, recordamos, la máxima pragmática indica que el significado de un signo está vinculado con los efectos prácticos o las consecuencias prácticas de ese signo. Entonces, en el caso de la arquitectura, el significado de un determinado recinto está vinculado con los efectos prácticos de ese recinto. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la dimensión performativa de la arquitectura, en cuanto a que te permite moverte o te permite acceder o te posibilita escuchar o demás, como que estipula ciertas modalidades de vínculo que tienen que ver con esa dimensión pragmática del signo, de la estructura como signo, ¿sí? Ahora, ¿cómo significa? En términos de recursos o estrategias discursivas, es decir, bueno, esta arquitectura a mí me permite establecer relaciones de poder. Bueno, ¿cómo se establecen esas relaciones de poder? ¿De qué manera? A eso me refiero con cómo significa, ¿de qué manera? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con el emplazamiento, con situaciones de elevación, de control visual, de restricción en algunos espacios y demás, y yo estoy hablando ahí de qué forma se logra un determinado efecto. Por eso estoy hablando de estrategias discursivas, ¿sí? En este caso, si trabajamos con Verón, esas estrategias discursivas en la dimensión del poder estarían generando un efecto, ¿sí? Entonces, para eso podemos utilizar la clasificación de los signos de Peirce. Pero, además de eso, bueno, en este caso les estoy hablando de la semiótica peirciana, pero para el estudio de la semiótica del espacio es perfectamente compatible utilizar, por ejemplo, la teoría de Gibson, o bueno, la semiótica situada en Appet, la teoría del actor Red,
Por supuesto que los postulados de Ingold, podemos usar Hodder, podemos usar la misma teoría de los discursos sociales de Brom. Por supuesto, cada una implica determinadas concepciones, ¿no? Y determinadas formas de abordaje a un problema, pero no son incompatibles con la semiótica del espacio. De hecho, todo lo contrario. Bien. Ahora, les quería traer algunos casos, algunas cosas que tienen que ver con la espacialidad en el mundo andino, que a mí me parecen muy destacables como herramientas interpretativas o como salvedades que uno tiene que hacer para evitar traspolar algunas cuestiones que son propias de nuestra experiencia en un determinado contexto, en un determinado lugar, en un determinado tiempo. Primero, en el mundo andino, el espacio y el tiempo son conceptos indivisibles y están representados en un único término, que es el término de Pacha. El concepto de Pacha puede ser utilizado para muchas situaciones, pero entre ellas destaco las siguientes, que son, trabajadas por Mangaka Espi, ¿no? Pacha se puede utilizar para delimitar espacios, para delimitar fases históricas, para expresar tiempos relativos como el pasado, el presente y el futuro, para hablar de cambios fundamentales que ocurrieron en algún momento de la historia, y para marcar el tiempo de las cosechas, entre muchos otros. Bien. En este sentido, esto les quería comentar. Han habido muchos estudios de cómo se organizaba o estructuraba el universo en el mundo andino, ¿sí? Se hicieron estudios entre los cronistas, porque está ahí una cuestión ahí, temporal, y no hay concordancia entre los cronistas en los mundos que integran el universo, ¿sí? Unos dicen más, otros dicen menos, unos dicen unos nombres, otros dicen otros, a veces los nombres se parecen y otras veces no. Y a esto le sumo el estudio de los calendarios en el mundo andino, en particular lo que está registrado por los cronistas, pasa exactamente lo mismo. La organización de los meses, las actividades, por supuesto que hay como cierta coherencia entre lo que dicen los cronistas, por supuesto, pero entre uno y otro, los sistemas de organización temporal también difieren. Por ejemplo, cuándo se celebraba el Inti Raymi, cuánto duraba, o cuándo se hacían determinadas ceremonias. Pero tomando en cuenta esta salvedad, yo les traje aquí un esquema que es como el más difundido y quizá el que más correspondencia tiene con la postura de los cronistas, que a su vez algunos lo dividirán y demás, ¿no? En este modelo que yo les traigo acá, el mundo andino estaría compuesto por 3 pachas: Anam Pacha, el mundo de arriba; Kai Pacha, el mundo del medio, donde vivimos los humanos; y Uku Pacha, el mundo de abajo. El mundo de abajo, el mundo del medio y el mundo de arriba tienen distintos seres y distintas reglas. Por ejemplo, en el caso hay un estudio muy bonito, después si quieren se los paso, es de Costa y Karasik, donde hablan de, ya les voy a contar bien de qué habla, pero hablan de cómo se estructura esta relación, cómo es la relación entre este mundo y este mundo, Entonces, una de las cosas que dicen es, por ejemplo, en el mundo de arriba el tiempo se estructura siguiendo días y noches, veranos e inviernos, pero en el mundo de abajo no hay sol ni luna, los animales hablan, allí viven seres de tamaño muy pequeño. Es donde habitan los antepasados y los muertos cuyo nombre no es recordado. Fíjense cómo no solamente la organización temporal, la temporalidad de cada uno de estos mundos es distinta, sino también que las reglas y los vínculos son muy distintos entre sí.
Ahora les voy a dar un ejemplo. Pero les quiero destacar esto. En esta descripción, bueno, yo se las adjunto aquí, es de estas autoras que trabajan en Jujuy, ¿sí? Me pareció súper destacable esto. En el mundo abajo es donde habitan los antepasados y los muertos cuyo nombre no es recordado. Bueno, me gustaría, en algún momento les preguntaré, pero me parece muy fuerte acá la diferencia entre los antepasados y los muertos cuyo nombre no es recordado, la cuestión de la memoria colectiva y la importancia de los nombres y la importancia y la vida de los signos, digamos, ¿sí? Que tiene que ver con las reglas del mundo y las modalidades vinculares en cada mundo, pero también te está dando una noción de la cuestión de la reproducción social, quiénes participan, quiénes no, quiénes quedan adentro, quiénes no, y demás, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que trabajan las autoras? Ellas hacen el trabajo que yo les estoy citando aquí, es un trabajo sobre el carnaval en Jujuy, pero les extraje de ese trabajo un concepto que es mecanismos de inversión simbólica en el cosmos. O sea, estas autoras dicen, bueno, en Jujuy hay dos fiestas muy importantes. Una es la fiesta de Todos los Santos, que bajan los difuntos a vernos, y la fiesta del carnaval. Bueno, entonces, ellas dicen, en la fiesta de Todos los Santos se vive como si se estuviera en el mundo de arriba, con las reglas del mundo de arriba. Y en la fiesta del carnaval se vive como si se estuviera en el mundo de abajo. Por eso dicen mecanismos de inversión simbólica en el cosmos. Vamos a ver este ejemplo, que es el ejemplo del carnaval. Bueno, venimos. El carnaval se realiza generalmente en febrero o en marzo. Bueno, las fechas pueden variar, en realidad se extiende un poco antes y un poco después, depende del lugar, pero vamos a establecer el inicio del carnaval, ¿sí? Entonces, antes de que empiece el carnaval, en tiempos fuera del carnaval, se opera con las reglas del mundo del medio. Y cuando inicia el carnaval, se opera con las reglas del mundo de abajo. ¿Cuáles son las reglas del mundo de abajo? Las reglas del mundo de abajo tienen que ver, entre muchas otras cosas, con las transgresiones, con la cuestión, por ejemplo, de la sexualidad, con la cuestión del consumo de determinadas sustancias, con la fiesta, con el jolgorio, también tiene que ver con la posibilidad de tener como ciertas enfermedades, porque el mundo de abajo está relacionado también con las enfermedades. Entonces, cuando inicia el carnaval, hay unas reglas del mundo de abajo que vienen a operar en vez de las reglas del mundo del medio, ¿sí? Es más, incluso hasta hay cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, situaciones de infidelidad y demás que, bueno, las autoras toman como que son como más toleradas durante el periodo del carnaval porque están relacionadas con el mundo de abajo, que tiene que ver con la sexualidad y demás. Ahora, ¿cuál es el inicio del carnaval? El inicio formal del carnaval es el desentierro del diablo. Y en el desentierro del diablo hay algo que tiene que ver con el espacio, que es el mojón. A través del mojón se establece la conexión entre el mundo de abajo y del medio y se realiza la inversión de la cual estas autoras hablan, que trae las reglas del mundo de abajo al mundo del medio, ¿no? Este mojón está ubicado en el mundo del medio y es un marcador espacial al mismo tiempo que es una construcción. ¿Y cuál es la función performativa del mojón? Este mojón está conectando mundos y está invirtiéndolos. Y fíjense cómo un atributo fuertemente ligado a lo espacial, obviamente nada está no ligado a lo espacial, pero este mojón, como este mojón es tan significativo para las dinámicas sociales. Y estamos hablando siempre
en términos de espacio. Entonces, volviendo a algunos conceptos que vimos antes, tenemos la noción de espacio sagrado y de espacio profano. Entonces la pregunta es, ¿cuándo termina la producción y cuándo empieza el ritual? O al revés, cuándo termina el ritual y cuándo empieza la producción. ¿Dónde está el límite exacto entre esto y esto? ¿Sí? Porque cuando pensamos en espacios sagrados y cuando pensamos en espacios profanos, pensamos en ritual y en actividades productivas, domésticas y demás, ¿sí? O reproductivas, si quieren. Otro ejemplo. ¿Cuándo o dónde está el límite entre la celebración del Inti Raymi, donde se festeja, entre otras cosas, el solsticio de invierno, con los ciclos de las estaciones, dónde terminan estos uno y empieza el otro, y a su vez, dónde termina y empieza la relación con el manejo del cultivo, el manejo del ganado y las demás prácticas de la vida cotidiana, como puede ser el caravaneo, ¿sí? Entonces, en relación a esto, hay un autor, que es Van Kessel, que se pregunta, ¿dónde está el límite entre las actividades productivas y las actividades rituales? Bueno, él toma a Hans van der Berg, que indica que todas las actividades del ciclo agrícola andino van acompañadas de rituales de producción. Entonces, ¿qué dice Van Kessel? En base a sus trabajos con comunidades aymara y quechua hablantes, Van Kessel dice, el trabajo y el ritual son dos dimensiones del mismo proceso productivo, que es el de labrar bien. El aymara estima que su trabajo tendrá buen resultado si cumple con un nivel técnico, un nivel religioso y un nivel ético. El nivel religioso tiene que ver con el auspicio de ciertos seres y deidades que acompañan todo este proceso, ¿no? Y el nivel ético más que nada está relacionado con la comunidad. Pero Van Kessel incluso dice, bueno, estos dos niveles como que van muy de la mano, están muy relacionados y no es muy posible dividirlos así de forma muy tajante. Pero en todo caso es importante tomar en cuenta que al menos en el mundo andino, lo sagrado y lo profano son de alguna manera la misma cosa o complementarios, ¿sí? O partes o dimensiones de una misma cosa, ¿sí? Entre la bibliografía ustedes tienen un trabajo que habla sobre la sacralidad de los espacios domésticos, que bueno, van a ampliar un poco más estos conceptos desde otros autores, por supuesto, pero bueno, van a tener la posibilidad de generar una perspectiva propia. Si es que ustedes consideran que tomar un concepto y otro concepto por aparte es digamos, coherente, o bien si consideran que no es tan tajante esa diferencia y que bueno, forman parte de la misma cosa, digamos. Y por último, esto que les traigo es la cuestión de los modos de habitar, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de habitar? ¿Cuándo se puede considerar que un espacio se encuentra habitado? Bueno, nos preguntaremos si, por ejemplo, este lugar está habitado. ¿Está habitado? ¿Este lugar está habitado? ¿Este lugar está habitado? Bueno, por lo general se considera que la cuestión del habitar tiene que ver con la vivienda, pura y exclusivamente. Y les traigo aquí unas ideas de Heidegger, que bueno, acá está el trabajo Construir, Habitar y Pensar, que él trabaja, bueno, específicamente trabaja con la cuestión de las construcciones, ¿no?
Entonces, lo que dice en este trabajo tiene que ver con las construcciones. Él dice, construir tiene por finalidad habitar, pero al mismo tiempo habito mientras construyo. Las construcciones mencionadas, ¿sí?, las que les mencioné aquí, por ejemplo, los caminos, los puentes, las casas, demás, los bancos en las plazas, bueno, las plazas directamente, están en la región de nuestro habitar, ¿sí? Porque el habitar no se limita a una vivienda, sino que contempla a la residencia en amplio sentido. Y esto lo podemos extrapolar a la cuestión de los espacios no construidos, pero sí significados, los lugares. Y más adelante, cuando en la siguiente clase, serán los paisajes. Habitar implica un conjunto de lugares y cosas que forman parte de nuestro pensar y accionar cotidianos. Y no necesariamente está relacionado este concepto con únicamente residir en un lugar y únicamente estar de forma física presente al 100% en ese lugar. Yo, por ejemplo, les podría decir que estando aquí en Tucumán me siento más cerca de Jujuy y más lejos de Santiago del Estero, siendo que Jujuy está a 5 horas de distancia y Santiago del Estero a 1 o 2 horas de distancia. Y me siento más presente en Jujuy que en Santiago, siendo que en Santiago no estoy presente y en Jujuy sí. Porque también yo siento que estoy habitando ese espacio, ¿sí? Bien. Entonces, les traje acá 2 preguntas y 2 pequeños poemas. Las preguntas son, entonces, ¿qué formas culturales hay de estar y de no estar? Y esto implica una presencia física en la vida y una presencia también durante la muerte. ¿Y cómo diferencio entonces lo cercano de lo lejano? Y por último, les traje aquí 2, la verdad que no sé si son poemas en sí mismos o si son extractos de otros poemas, pero esta es una selección que hace, bueno, ya les voy a decir el autor, Bachelet, perdón, Enciclopedias del Lector, ríanse tranquilos. Es las geografías solemnes de los límites humanos. Y segundo, ¿por qué estamos donde no estamos? Bien.